Y para hablar sobre los posibles riesgos o preocupaciones que hay por la solicitud de la cédula de identidad en el próximo censo 2023, estamos recibiendo con muchísimo gusto aquí en los estudios de TV Ciudad a Patricia Díaz, quien es coordinadora del Laboratorio de Datos y Sociedad Datisoc. Patricia, un gusto que estés con nosotros aquí hoy. No, muchas gracias por invitarme, Pilar. Por favor, ¿cómo es esa preocupación que se expresó? Primero fue un tuit, después fue una publicación un poco más larga respecto a que por primera vez el Estado uruguayo pide o pedirá la cédula de identidad en un formulario censal. ¿Cuáles son los riesgos de darlo y de ser identificada cuando uno da datos de su casa, montones de datos personales, ¿no? Y de su familia? Bien, nosotros nos enteramos hace muy poquito, hace 7, 8 días, de este tema, y lo que correspondía hacer era hacer solicitud de acceso a la información pública para estar realmente enterados de qué estaba pasando. No dan los tiempos porque el censo va a ser antes. Así que lo y que eso requiere 20 días por lo menos para la primera respuesta. Al menos, sí, 20 días más un plazo extra para obtener la información. Por lo tanto, es bueno aclarar que lo que publicamos y nuestras preocupaciones tienen que ver con reflexiones y que nos falta información y que por suerte el INE ha aportado más información. ¿Cuál era el problema que nosotros detectamos y que nos incomodaba? Es básicamente que los censos se basan en una expectativa de anonimato. La gente se siente cómoda dando muchísimos datos que no le daría a nadie. Se los da al Estado, partiendo de la base de que el Estado los va a utilizar de forma agregada. O sea, al Estado no le interesa mi información en particular, sino que le interesa entender cómo está el Uruguay en determinados temas y generar información estadística agregada. De hecho, la ley de censo, hay un deber de confidencialidad con respecto a los datos que se proporciona a la gente. La cuestión es que cuando estos datos están asociados a un identificador único, ahí nos podemos hacer, son las preguntas que nos hicimos y la preocupación que nos vino fue ¿para qué que se quería identificar a la persona que da los datos? Y más allá de, porque estaba puesto en la página web, para evitar duplicaciones, más allá de eso, si luego de evitadas las duplicaciones, porque ahora tenemos censo digital y censo presencial. El argumento de por qué se pedía la cédula es para evitar que se censara 2 veces a la misma persona, ya sea que digital y presencial, porque los censos se hacen además aportando los datos de familia. Claro, pero ¿cuáles son los riesgos que podemos tener? Porque dice, bueno, yo voy a dar datos que tampoco me van a comprometer, no se te pide quizás el nivel de ingreso, o es el mal uso o es que roban esos datos. ¿Cuáles son los derechos vulnerados y los riesgos que tenemos de dar la cédula? A ver, cuando tenemos datos agregados, el riesgo de que una persona sea, por ejemplo, discriminada por raza o por situación migratoria o por... Todos esos datos se dan en el censo. Es nada porque esos datos no están guardados de forma que se puede identificar a las personas. Pero cuando tenemos todos los datos de la población en una base en la que se puede identificar a quiénes son las personas que aportaron esos datos, los riesgos, estoy pensando a largo plazo. Ustedes no piensen, no sabemos qué va a pasar en el Uruguay dentro de 30 años, o dentro de 10 años, dentro de 20. O sea, el simple hecho de tener datos sensibles desde temas de género, de raza, de situación migratoria y composición del hogar, direcciones, de toda la población en una sola base de datos, es un riesgo en sí mismo. Pero a su vez es un riesgo que tiene que ver con esa base de datos va a ser más apetecible para hackers, por ejemplo, que los datos estadísticos en sí mismos. Yo te voy a decir que igual el Instituto de Estadística, porque anduve mirando la página para ver cuál era la fundamentación, señala que la cédula se va a pedir en 2 instancias.
en este caso en el cuestionario online, pero que hizo una consulta a la unidad de control de datos personales y, bueno, se expidió sobre la pertinencia y el amparo legal de la consulta. Es decir, que no hay obstáculo para que se pida la cédula de identidad y se va a generar una identificación, un ID estadístico por persona. Bien, eso, primero, eso es algo muy bueno, que nosotros, el hecho de que nosotros hayamos posteado nuestras reflexiones y preocupaciones fue algo bueno, porque esta información no estaba y la semana pasada actualizaron esta información y profundizaron primero que hubo una consulta y segundo, qué va a pasar después de que pidan el dato y que se determine si hubo duplicados o no. Pero entonces, la URSDP fue informada y ¿qué va a pasar? La unidad de datos personales. O la unidad de protección de control y protección de datos personales fue informada y estuvo de acuerdo. Pero vamos a ver qué pasa. Cuando la persona brinda la cédula, ese dato al momento de ingresar al Data Warehouse, o sea, la base de datos del INE, es cambiado por un identificador estadístico único. O sea, no... pero no complica más, digamos. No, se pierde el número quiere. de cédula, pero se cambia por otro identificador único. Claro, pero es más difícil de seguir el rastro ahí, ¿o no? Te pregunto. Y donde el tema es, esto no es anonimización, esto es disociación. ¿Qué diferencia tiene? Que es reversible. En el que, los datos no son anonimizados, son cambiados por otro identificador en el que las personas solo pueden ser identificadas si se accede a una base de datos en el que están cada identificador con la cédula. Lo que se hace es disociar, partir la información para que se pueda trabajar con una base que tenga identificaciones de personas, pero no basadas en cédula. Bien, yo te quería preguntar, ¿este tipo de mecanismos hace que se pueda, digo, que la gente pueda no dar toda la información solicitada en el censo o que pueda cambiar, es decir, por falta de confianza en el mecanismo ante la solicitud? Y después, brevemente, esto también está pasando a nivel continental. Pero lo primero es la falta de confianza que puede dar datos que quizás no sean tan certeros. Lo que está sucediendo es que esto debería haber sido informado antes. A ver, hay una expectativa de anonimato en un censo. Más allá de que hay que levantar el mito. La gente piensa que en los censos no se brindan datos personales. Se brindan datos personales. La cuestión es que no es lo mismo dar el dato de nombre o una dirección. Patricia Díaz, hay muchas en el Uruguay. Mi dirección, vivo yo y mi familia y vivieron históricamente muchas personas. No es un dato que tenga que ver únicamente conmigo. La diferencia de todos los datos que damos, que son datos personales, indirectamente pueden identificarnos, pero con la cédula, es que la cédula es única por persona, es unívoca. Y es la única razón de ser es para identificar a las personas. Y se supone que los datos brindados deberían guardarse luego de forma agregada o anónima. Hay varias cuestiones relacionadas con el para qué que no están dichas y que es importante decirlas también. No es solo para evitar duplicados que lo hacen, sino para cruzar datos con otras bases del Estado que... estas bases del Estado, por ejemplo, de la DGI o de la BPS o de ANEP, de lo que sea, todo el Estado tiene bases. Y es para poder identificar a la persona y hacerle un seguimiento. Atención, siempre con fines censales y estadísticos, no con otro fin, pero para poder enriquecer la información. La cuestión es que no solucionamos el tema central. ¿Mejoramos todo lo que tiene que ver con la estadística del Estado? Sí. ¿Y es necesario para mejorarla? Sí o no. Hay que ver qué otras opciones puede haber. Pero lo que no mejoramos es el riesgo de tener a toda la población con posible identificación. Bajaron los riesgos con esto que pasó, de que ahora publicaron información de cómo van a tratar estos datos, pero si a mí alguien me pregunta, ¿entonces lo que hacen es borrar la cédula y la identificación? No, claro. No se borra. Queda una identificación y hay una base que tiene un ID estadístico asociado a la cédula, pero no están el resto de los datos. O sea que en sí, otra base están los datos. Para ustedes sigue el riesgo. Sí. Ya tenemos que redondear, pero no quería dejar de pasar a otro tema, porque ayer fue
el Día del Libro y de los Derechos de Autor. Sé que hay una nueva iniciativa legislativa para abordar algunas cuestiones que desde hace años las organizaciones de la sociedad civil, la academia, viene insistiendo en ampliar las excepciones que hay a la Ley de Derechos de Autor, que está protegiendo lo que es el aporte intelectual de los autores, pero que limita el acceso a nivel educativo o de la ciencia en general. La iniciativa que está a estudio en la Comisión de Educación del Parlamento contempla estas iniciativas, sigue siendo restrictiva el alcance o la apertura de algunos archivos, libros y demás. Bien, qué bueno que traes este tema porque es oportuno volver a hablar de algo que venimos hablando desde hace 10 años. La primera iniciativa para tratar de mejorar el equilibrio entre el derecho de autor y el derecho a la educación, el derecho al acceso a la información, las actividades de bibliotecas, archivos y la libertad de expresión también, porque muchas veces utilizamos materiales de otros para poder expresarnos. Desde 2013 hasta ahora venimos, ¿quiénes? Desde la academia y desde la sociedad civil, varias organizaciones expresando que nuestra ley del año 1937, la ley de derechos de autor, no plantea los desafíos, no recoge los desafíos de la era digital para que las bibliotecas, archivos, maestros, profesores, instituciones educativas y las personas que navegan en Internet puedan estar tranquilos de que hacen las cosas bien. El ejemplo claro es el reutilizar contenidos, una imagen en una presentación, o que los bibliotecarios puedan prestar libros de forma legal sin pensar que en algún momento les va a venir un canon a la biblioteca. Un canon es pagar por préstamo de libro, porque no es legal desde el punto de vista de la ley de derecho de autor ni prestar libros. Después, todos los temas de preservación del patrimonio digital. No está previsto las copias para preservación. No está previsto tampoco el reuso con fines de parodia por eso el tema de la libertad de expresión. Digamos que hoy estamos en gran parte fuera de la ley. Sí, la cuestión es que esto no se persigue, pero genera que muchos proyectos nazcan muertos por temas legales. Claro. Digo, entonces, la ley de derechos de autor necesita hoy una modificación, no lo consideramos solo nosotros, sino que el PROMOLE, que es el Programa de Modernización Legislativa, que trabajó este tema y presentó un proyecto de ley. Fue presentado cuando Lema era... Martín Lema. Exacto, con Martín Lema. Presidía la Cámara de Diputados y está hoy a estudio de la Comisión de Educación y Cultura de Diputados. No se ha movido y varias organizaciones... El año pasado hicimos una jornada de reflexión y este año vamos a volver a hacerla porque queremos que se mueva este proyecto para básicamente hacer un equilibrio, no es contra los autores, sino generar equilibrios relacionados con la era digital. Y el acceso a la comunicación y a la información. Exacto. Patricia Díaz, muchísimas gracias por tu tiempo y seguramente en las jornadas te estaremos convocando nuevamente. Dale, Gracias. a las órdenes.